Aquí estamos conectando con un nuevo capítulo a través de este programa Radio Yo Soy Digital en la sección de Jardín de Cuentos. Vamos a hacer un viaje de análisis e investigación tanto con Trini y Vivi que nos inspiran cada semana y nos entretienen. Gracias por estar al lado sintonizando este canal de literatura que cada una cuenta. Y vamos a dar un saludo así bien apretadito a Patricia, que nos cuenta que está quedando con mucha dificultad para leer, así que ella está fascinada que leamos un cuento y nos agradece montones. Así que ahora puedo darle el paso a Trini si ya está lista, si no seguimos rellenando. ¿Cómo No, está no, Trini? vamos, ¿Sí? ¿Está lista? Adelante, Trini. vamos. Bueno, buenos días a todos, queridas compañeras. Un abrazo, sobre todo a Vivi, que viene llegando de su patria y donde fue a presentar su libro. Hoy, a petición de ella, hace mucho tiempo, me había pedido a un autor del que vamos a leer, a sobrevolar un cuento que dice mucho y que además representa perfectamente el pensamiento y el espíritu de este hombre. Muy bien, el cuento de hoy, y de hecho estoy segura que Vivi después nos va a contar un poco más de el título y de dónde extraje yo este cuento. El cuento entonces es El martillo de Dios, de J.K. Chesterton. En el pueblecito de Bohum Bacon destacaba la alta aguja de su iglesia. Allí, dos hermanos acababan de encontrarse. Uno de ellos comenzaba la jornada, el otro la acababa. El menor de ellos, Wilfrid Bohum, hombre muy piadoso, ahora se dirigía a algún austero ejercicio de oración o contemplación. El otro, Norman Bohum, honorable coronel, hombre sin escrúpulos e impío, vestido de frac, se encaminaba a la única posada del pueblo. Había algo de inhumano en la feroz sed de placeres del coronel. Su hermano, el cura, iba vestido de negro, riguroso, era muy pulcro y algo nervioso. Parecía vivir solo para la religión. Algunos aseguraban, particularmente el herrero que era presbiteriano, que más que amar a Dios, amaba la arquitectura gótica. Norman sigilosamente se dirigía a la casa de la mujer del herrero, aprovechando que éste no estaba. Norman, dijo el clérigo, si no temes a Dios por tus acciones, no te faltarán razones para temer a los hombres. Luego cada hermano tomó su camino. Wilfrid se topó con Juan el Loco, joven con problemas mentales. Norman solía mofarse de él. Wilfrid sufre moralmente la actitud de su hermano. Inesperadamente viene a buscar a Wilfrid con urgencia, el zapatero del pueblo. Ha ocurrido una desgracia. Su hermano Norman ha sido asesinado. Cuando Wilfrid llega a la escena, aparece nuestro querido personaje, el padre Brown, que en aquel momento se encontraba hablando con la mujer del herrero, confesándola por su infidelidad. Tal vez, solo Dios sabe. El doctor allí presente nos dice algo escalofriante. Norman ha sido asesinado de un martillazo, pero la magnitud del impacto fue intensa. Pero no parece verosímil creer que un hombre pudiera haberlo hecho. El cráneo ha sido destrozado. Esto parece obra de un gigante. Todos sospechaban que el herrero fuera el homicida. El padre Brown, en cambio, examinaba el arma homicida, preguntándose por el pequeño tamaño de esta. ¿No ve usted? Le decía al padre Wilfrid. Estudiemos a los posibles asesinos. El herrero pudo asestar el golpe, pero no hubiera empleado ese martillo pequeño. Su mujer pudo emplear ese martillo, pero nunca asestar semejante golpe. El loco pudo hacer las dos cosas, pero él es un loco. ¿Cómo asió ese martillo y cómo pudo asir cualquier otro objeto? Y en cuanto al golpe, ¿no sabe usted acaso, doctor, que un loco en un paroxismo tiene la fuerza de 10 hombres? La primera sospecha es clara.
el herrero, hombre de gran fuerza propia de su labor, y a su vez víctima de un ultraje a su honor debido al amorío de su esposa con el muerto. Sin embargo, esto resulta imposible. Él estaba fuera de la ciudad y nunca hubiera podido llegar a tiempo para asesinarlo antes de que todos lo vieran. Además, no coincide su martillo con el arma homicida. De ahí la sospecha pasó a ser la esposa del herrero, pero tampoco es posible. La fuerza del golpe es imposible de realizar, incluso para la mujer más fuerte del mundo. Finalmente, Wilfrid llega a la conclusión de que el culpable es Juan el Loco. El padre Brown sencillamente afirma que esa teoría es falsa y continúa en su examinación del martillo. El herrero, en cambio, guarda una opinión mucho más singular. Inspector, ¿usted no tiene sospecha de ningún hombre? Wilfrid, con indescriptible voz, dijo entonces: yo mismo le he dicho a Norman que temiera el rayo de Dios. He aquí el último sospechoso, Dios mismo. ¿Pudo ser? ¿Existía esa posibilidad que el Altísimo, el Dios Todopoderoso mismo, hubiera arrojado tal martillo desde sus moradas celestiales? Norman fue asesinado por un hombre que deshumanizado se creía poseedor del poder de Dios, concluyó el padre Brown. El padre Brown decide ir con Wilfrid a la iglesia. Sube la montaña y se inserta en las escaleras, apreciando la belleza gótica en su más formidable contradicción. Reflexiona: creo que andar por estas alturas, aún para rezar, es arriesgado. Las alturas fueron hechas para ser admiradas desde abajo, no desde arriba. Aunque el cuerpo no caiga, se le cae a uno el alma, contestó el otro. Subieron después a la iglesia y allí en el balcón de piedra, allí en las alturas, allí donde todo el pueblo de Bohun Bacon y sus habitantes no parecen más que una colonia de hormigas. Allí la verdad es revelada en su más fatídica expresión y la tentación así se inmiscuye y no requiere mucho esfuerzo. Tan solo coger el martillo, el pequeño e insignificante martillo que se encuentra a un lado de la iglesia y soltarlo, dejarlo caer. Wilfrid sospechosamente desaparece. Intenta suicidarse lanzándose por el parapeto, pero Brown lo aferra del cuello y evita de ese modo la tragedia. No por esa puerta, le dijo con mucha dulzura. Esa puerta lleva al infierno. Finalmente, luego de un intercambio final, Brown se retira, dejando a la conciencia del asesino su actuar, algo que casi siempre hace cuando descubre al culpable del crimen. Finalmente, luego de un intercambio final, Brown se retira, dejando a la conciencia del asesino su actuar, algo que casi siempre hace cuando descubre al culpable del crimen. Me entrego a la justicia, dice entonces el cura. He matado a mi hermano. Estupendo. Voy a mostrarles, si me permites, Ceci, un PowerPoint Sí, claro, donde adelante. quiero mostrarles al padre Brown, porque este es un personaje emblemático en la literatura de Chesterton. Es su gran detective y no podemos dejar de pensar que es el padre Brown. Entonces, ahí lo tenemos con la imagen de una película. Ahí está, personificado por ese actor. Allí, en la primera imagen de la izquierda, está justamente el padre Brown mirando hacia el altillo de la iglesia, ¿no? Y en otra imagen les muestro justamente al padre Brown. Él, de hecho, tiene más de 50 historias reunidas en 5 volúmenes, publicadas entre 1911 y 1935, bajo el título de El candor del padre Brown. Y en esta otra fotografía aparece el padre Brown, el actor. Este hombre da muestras de la mayor humildad y de la verdad más fundamental a la que se puede aspirar en la vida espiritual. Se reconoce pecador, tiene los pies sobre la tierra, es un hombre pequeño que se sabe pequeño y justamente por ello es grande.
reconoce ser también un hombre. Por tanto, todos los diablos residen en mi corazón, dice él. Y más aún, ¿cuáles son los orígenes del padre Brown? La mayor influencia se dio a través del párroco padre John O'Connor, en quien Chesterton se apoyó. Decía Chesterton que sabía que la Iglesia romana tenía un conocimiento superior respecto del bien, pero jamás pensó que tuviera ese conocimiento respecto del mal. Y fue el padre O'Connor quien en las largas caminatas que realizaba junto con los otros personajes, le demostró que él conocía el bien tal cual como que Chesterton suponía, pero que además conocía la maldad y estaba muy enterado de ella, principalmente gracias al sacramento de la confesión, ya que aquí escuchaba tanto cosas buenas como cosas malas. Simplemente quería mostrarles al personaje para que ahora Vivi pueda ahondar un poco más en Chesterton y en su obra. Vivi, te Sí, dejo el micrófono. gracias, Trini. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, yo te había pedido leer cuentos de Chesterton porque justamente en el club de lectura del que participo nos había tocado la novela El hombre que fue jueves. Veamos que los títulos de Chesterton siempre tienen una significatividad y una intriga, ¿no? Que se deja ver muy superficialmente. Eh, y justamente, porque yo realmente con ese título, lo había leído hace tanto tiempo y ya ni me acordaba, y con ese título, hombre, que fue jueves, ¿cómo puede ser? Bueno, hay una historia. Los invito a leerla, porque si bien se dice que abordar a Chesterton no es simple, porque siempre hay que leer entre páginas, entre palabras, ¿no? Entre líneas, eh, es muy interesante los desarrollos que hace. En este caso, la primera publicación del cuento, que fue en 1910 en una revista, no se llamaba el martillo de Dios, sino que se llamaba El rayo caído del cielo, que justamente es una frase que en uno de los momentos del cuento el sacerdote le dice a su hermano: nunca piensas que te va a caer un rayo del cielo, por todas las crueldades y las maldades que hacía, ¿no? Y, pero creo que después, además, recordemos también que Chesterton tuvo una evolución en su religiosidad o en sus creencias, de ser agnóstico, terminó siendo un ferviente creyente católico romano, y justamente se dice que el padre O'Connor fue el inspirador del personaje del padre Brown. Fue el que lo condujo hacia la conversión, pero también el que le hizo pensar en un detective inesperado para la época, porque Chesterton amaba a Conan Doyle, pero quería un detective menos complejo, menos exótico que Sherlock Holmes. Y por eso inicia una forma nueva de lo que es la literatura policial y de la literatura de intriga, de descubrir a los causantes de un hecho delictivo, que es a través de este sacerdote, el padre Brown. Y decíamos, en 1910 se publica en la revista, y en 1911 se publica ya, reuniendo las primeras historias del padre Brown, en lo que se traduciría textualmente La inocencia del padre Brown, pero entre nosotros fue conocido como El candor del padre Brown. Y yo me acuerdo y yo fue llevado a la serie y yo me las veía todas y amaba a ese sacerdote y esa intriga. Y solo para referirme un poquito más al personaje, cuando uno lee el cuento, hay una reiteración del adjetivo pequeño referido al padre. Siempre se refiere al pequeño sacerdote, pero como en tres o cuatro oportunidades, ¿no? Porque justamente lo que decide Chesterton es mostrarnos a un hombre que visto desde fuera es invisible, es insignificante, inclusive hace una mención en el cuento referente a esto de que no es visto, no es identificado por los demás. Sin embargo,
hay una complejidad en la mirada del padre Brown para captar hasta los más ínfimos detalles y de ahí sacar una conclusión, que es identificar al causante de, en este caso, un asesinato, del que nadie esperaba que hubiera cometido ese asesinato. Entonces, se dice que Chesterton es el príncipe de las paradojas, ¿no? Y justamente una de ellas es presentar a este insignificante sacerdote siendo un gigante intelectual, ¿no? Porque sabe de ciencia, justamente le dice al doctor en un momento, aquí no es la ciencia del espíritu, sino la ciencia física la que nos muestra quién es el autor. Y justamente eh, digamos que lo que ayuda al sacerdote a matar a su hermano es la fuerza de la gravedad, una fuerza de la naturaleza directamente vinculada con Dios. Pero Dios no tuvo nada que ver con esto. Sí, no, fue un hecho totalmente humano, un hecho llevado por la ira, llevado por la impotencia, de no poder cambiar a ese hermano, llevado por los placeres terrenales, cruel, porque Tini nos mencionaba el loco, y uno de los entretenimientos del hermano era tirarle monedas para que el loco las atrapara. Realmente una crueldad y una esencia muy oscura, la de este que termina asesinado por su propio hermano. Lo que también nos hace pensar en la historia de Caín y Abel, ¿no? En estos dos hermanos enfrentados y que definitivamente uno termina matando al otro. Así que le doy paso a Ceci. ¿Se dan cuenta la entretención que les traemos con Trini y Vivi? Esto es lo que traemos semana a semana, que me encanta. Uno de las cosas que leí en internet es lo siguiente: El martillo de Dios es un cuento que no solamente trata de un crimen, trata sobre las guerras invisibles que cada uno lleva dentro, entre el deber y el deseo, entre el orgullo y la humildad, entre el castigo y el perdón. En realidad aquí como que encierra totalmente el cuento, entre todos los personajes que hay, porque hay varios personajes en un cuento tan cortito. Después dice que nos deja una lección. Cuando un hombre se cree Dios, deja de ser humano y se convierte en un peligro. Lo hemos visto nosotros varias veces eso. Y después Chesterton nos invita a reflexionar. ¿Es suficiente que alguien parezca culpable para que lo sea? Porque primero culparon a la mujer, ¿cierto? Bueno, Norman Bogun, no sé si se pronuncia así, no es un personaje profundo, pero funciona como catalizador. Yo creo que cada personaje en todos los cuentos hay un catalizador que potencia el cuento, ¿cierto? No me había fijado en que era la palabra catalizador. Wilfred, si bien no era un personaje tan importante, pero sí siente que debe corregir al mundo. Eh, a ver, anoté aquí que cargan con una moral rígida que debe enfrentarse con la decadencia de los demás, o sea, carga con un peso importante. El padre Brown, figura clásica, se hace como detective sabio. Su rol no es descubrir al asesino, pero sí comprender el alma humana. Lo que Trini nos había comentado de lo que al final él sabía en las confesiones. En el fondo, él se enteraba absolutamente de todo, cómo es el ser humano en sí, porque muchas veces nosotros contamos cómo somos, pero ellos se enteran realmente de las intenciones en las confesiones. Es, en realidad la confesión que ellos escuchan es bien importante, debe ser como no sé si ellos después confiesan a otros padres lo que ellos realmente escuchan. Creo que lo voy a preguntar a un padre que conozco. Con eso le doy la palabra a Trini. Bueno, voy a volver a mostrarles una imagen en la que aparece Chesterton, allí incluso con su firma. Lo ven en Ah, distintas qué bonita. facetas de su vida, ¿no? Él era un hombre grande, ¿ah? Gilbert K.
Chesterton. Y se conoció en Europa, pero en Inglaterra era una figura de mucho respeto, porque no solamente el padre Brown representaba su pensamiento, era también un hombre muy sabio. De hecho, dice el candor del padre Brown, y con eso nos dice todo, porque ¿qué es lo que nos quiere decir con esa frase, no? De hecho, basta mirarlo en internet, ¿no? ¿Cuál es su significado? Sinceridad, sencillez, ingenuidad y pureza de ánimo. Y no solamente el padre Brown tal cual, ¿no? Yo creo que el mismo Chesterton, con su literatura, reflejó de alguna manera ese adjetivo, esos adjetivos. Era un hombre sabio, no cabe duda, y a través del padre Brown entonces nos manifiesta el comportamiento humano, la naturaleza humana. Y en este caso, envuelta en un sacerdote y en un coronel, ¿no? Uno apolíneo y el otro un dionisíaco. Dos hermanos, uno que hipócritamente quizás está envuelto en un sacerdocio, porque de hecho ya lo sabían en el pueblo, más que vocación lo que tenían un amor por el arte gótico. Con eso nos hacen ver que era un hombre que no estaba del todo convencido en lo que hacía, ¿no? Tanto así que es capaz de matar a su hermano. Y no sabe uno si por envidia, quizás, tal vez porque evidentemente se sentía un mensajero de Dios al imponer justicia con su hermano y quitarlo de la vía porque era un pecador. Tantas cosas que uno se puede preguntar. Pero estos cuentos resultan casi alegóricos, ¿no? Me dirán, porque pone en manifiesto el cuestionamiento típico de las luces y las sombras del ser humano. Y si bien el hermano era un sacerdote, bueno, detrás habían tal vez más sombras que luces, porque lo termina matando. Y uno puede interrogarse cuál era la razón. Es más, él quería culpar a otras personas de sus actos. Quiere ajusticiar al loco, que era inocente. Sin embargo, el padre Brown, con esa sabiduría, esa astucia que tenía para llegar al secreto del asesinato, comprende que el asesino es el cura. Y mejor aún, el final, porque él actúa desde su vocación y le deja al mismo asesino ajusticiarse él mismo con su conciencia. Y entonces él mismo termina confesando que él fue el autor del crimen. Una joyita este autor. Yo lo conocí desde niña, a mi papá le gustaba mucho, pero la figura de Chesterton la mencionó de alguna manera Vivi, ¿no? Pero él nació en 1874 y muere el año 1936, pero en el año 1901, de hecho, además de ser escritor, era filósofo, periodista, pero fue católico desde los inicios del siglo XX, 1901. Allí conoce a su mujer, que era de hecho anglicana, Frances Bloch, era anglicana practicante, y al inicio esta mujer lo ayudó a acercarse a su marido, bueno, al catolicismo. Sin embargo, después se acercó al cristianismo y al final de su vida volvió a la religión de su infancia, ¿no? Es un hombre de mucha introspección, un hombre que razona de una manera muy inteligente y le produce al lector el enigma, ¿no? El lector también tiene que ayudarnos a resolverla. Es muy lúdico este escritor, pero sobre todo de una hondura y una sensibilidad humana especialísima. Este es un cuento más de los tantos que tiene y yo los invito a todos a buscar más cuentos porque son deliciosos y sobre todo son desafiantes, con una escritura además que fluye con una facilidad y un encanto que no puedo dejar de recomendárselos. Vivi, te dejo nuevamente la palabra. Gracias, Trini. Sí, realmente todo lo que has dicho es
absolutamente verídico y nos pone en conocimiento de Chesterton, ¿no? Yo quería agregar, porque me parece interesante, que en una época más cercana eh, se reunieron unos cuentos religiosos en una antología que se llamó La Pasión y el Perdón, donde hay cuentos de Graham Greene, de Monterroso, de Chesterton, de Chekhov, de Bradbury, pero me llamó la atención sobre todo el título, La Pasión y el Perdón, ¿no? Porque justamente creo que casi en la mayoría de los cuentos del padre Brown aparecen estos dos aspectos, la pasión, porque aquí hay pasiones enfrentadas, ¿no? Es el desorden y la entrega a los placeres terrenales del coronel, y por otro lado, la pasión del sacerdote por la belleza, que ya en el pueblo, como bien decía, se decía que ambos tenían sus desenfrenos, canalizados de distintas maneras, ¿no? Uno parecía más santo y el otro más impío. Y también cómo es interesante ir leyendo el cuento, registrando las pistas que nos va dando el autor, porque por ejemplo ya desde el comienzo nos dice que era un pueblecito diminuto sobre una colina tan pendiente que la alta aguja de su iglesia parecía la cima de una montaña diminuta. Al pie de la iglesia había una fragua, casi siempre enrojecida por el fuego y llena de martillos y fragmentos de hierro. Y acá puede leerse una analogía, una simbología entre lo que es la fragua que da forma al hierro y la fragua de almas que debiera ser la función del sacerdote, ¿no? Tratar de transformar a ese hermano en un metal sin forma, en un ser humano con sentimientos y con respeto por los demás. Y en vez de forjar almas, termina destruyendo a su hermano y destruyendo su propia alma. Si no intercede el padre Brown, se destruye aún peor, porque se iba a suicidar, que sabemos que es uno de los pecados más condenados en cualquier pensamiento religioso, ¿no? Apropiarse de la propia vida, que es la vida que da Dios. Entonces acá aparece este tema, para mí es una simbología fascinante, ¿no? Como la plantea el escritor. Y por otro lado, yo leía que en la descripción del padre Brown se dice que es el sacerdote y es un cura. Uno diría, ¿por qué? ¿No? Porque prácticamente para uno sacerdote y cura es lo mismo. Es que justamente las intervenciones del padre Brown con los delincuentes eran una forma de cura, porque Wilfrid había había perdido el rumbo, se había alejado de todos los principios que había defendido y mantenido a lo largo de su vida como sacerdote, y encima quiere liberar su conciencia, porque si culpaban al loco, como era loco, no lo podían condenar. Entonces sigue el juego de los sospechosos hasta sentirse conforme con que el último sospechoso sea el loco. Están todos salvados. Y es justamente el padre Brown el que le hace entender que las alturas fueron hechas para ser vistas desde abajo. Y ahí aparece un concepto muy fuerte en toda la literatura de Chesterton, que es la humildad. Y su personaje emblema, el padre Brown, es justamente un símbolo de humildad. A él no le interesan los placeres terrenales, salvo un poco la comida, ¿no? Porque hemos visto que tiene un vientre prominente. Pero es un ser muy etéreo, muy comprometido con su pensamiento y con su sentir, y que parece que no tuviera más tiempo posible, pero siempre está listo cuando se comete un ilícito, cuando alguien hace lo indebido. Y como bien decías, Trini, él no obliga al homicida a confesarse, porque
lo protege él mismo con el secreto de la confesión, ¿no es cierto? Lo absuelve y le da el permiso de no decir nada, pero gracias a Dios prima el sentimiento de culpa, el sentimiento de honestidad, y este hermano asesino, este fratricida, se entrega. Creo que es una lección que no puede quedar solamente en el contexto histórico. Creo que es una lección para todos hoy, ¿no? Aunque nadie nos vea, aunque nadie sepa eh, los traspiés, los errores, no hablemos de pecado, ¿no? Porque en esta época la palabra pecado parece un poco fuera de tiempo, pero las fallas que cometemos como seres humanos, nosotros sabemos que las cometemos y tenemos que hacernos cargo. Así que desde allá, ¿no? Desde cuando fue escrito el cuento, nos llega el mensaje de este, como vos decías, filósofo, periodista, hombre de una profundidad maravillosa, de ser honestos, de reconocer nuestros errores y de no esconderlos, de no taparlos, aunque nadie se entere, y por lo menos tratar de mejorar como seres humanos cada día. Así que bueno, ojalá a nuestros autores les guste, a nuestros lectores les guste y les sirva para reflexionar sobre este aspecto tan personal. Gracias. Y Adelante, solamente para complementar lo que decía Vivi, había un cura anglicano, un sacerdote católico, un herrero protestante, un zapatero ateo, donde todos los valores se cruzan, pero también se ayudan. Y Chesterton aquí juega con estas diferencias, pero al final lo que él muestra es un solo rótulo, que el corazón de la persona importaba. Así que yo con eso los dejo. En realidad, muy buena lección, la sugerencia de la Vivi, muy buena lección también Trini, un millón de gracias y los dejamos con todas estas reflexiones. En realidad, Déjame mostrar una de última Chesterton, fotografía. sí, Sí, quiero mostrar, bueno, él junto con su mujer, y para ahondar aún más, ellos dos adoptaron a una hija. Ahí, perdón, ahí estoy. Sí, quiero mostrarles entonces a la mujer con quien está, pero miren el tamaño de este hombre. Era enorme, tenía un tamaño enorme y también mucho peso, pero fue un hombre de una vida intensa y además muy humana, ¿no? Desde el punto de vista de los cambios. Pero aquí están sus obras y les quiero señalar la que mencionó Vivi en su momento, que era el de El hombre que fue jueves entre sus novelas, pero tiene otras tantas que son muy conocidas y las novelas también dan cuenta de la cultura que tenía este hombre, ¿no? Porque se dedicó también mucho al Quijote y tiene ese espacio en su vida que son las narraciones del padre Brown. Esta es una de las tantas. Sin embargo, ustedes pueden recurrir a ellas y entretenerse muchísimo. Y dentro de su sensibilidad están también estos poemas, ¿no? Fue un hombre muy completo que le ha dejado al mundo literario un contenido riquísimo. Yo la verdad que celebro muchísimo a Chesterton. Y muy bien, me despido con eso, un abrazo y nos vemos la próxima semana. sí, yo también me despido y no se olviden que en la inmediatez de esta sociedad, no se olvide de que si alguien solamente debe parecer culpable para que lo sea. No se olviden de que en la inmediatez de repente juzgamos muy rápido. Así que hasta la próxima semana. Un millón de gracias y un abrazo por la sintonía. Chao, chao.